Sean todos bienvenidos a su canal, el BTC, Biblia, Teología y Contexto, a este nuevo podcast, el número 38. Esperamos que si usted se haya gozado del podcast anterior que hablamos sobre la inmigración desde la Biblia, que haya sido de su beneficio y de su edificación, ¿no? Y que le haya llevado a ese lugar seguro de la reflexión, en lo cual es el propósito de este ministerio, de este pequeño proyecto, llevarnos a ese lugar de la reflexión. ¿Verdad, querido hermano Wilson? Amén, amén, gloria a Dios. Recuerdo que cuando iniciamos dijimos, ¿no?, que queríamos promover la reflexión teológica, en nuestro medio, sí. Y creo que el Señor nos ha llevado por ese camino, y gracias a usted por apoyarnos durante todo ese trayecto. Amén, esperamos ser de bendición y queremos seguir siempre siendo de bendición. Gracias por aquellos que se han suscrito a nuestro canal. Sí. Cada vez se suscriben más personas a nuestro canal. Gracias por aquellos que se han suscrito últimamente, sí. Y aquellos que nos han apoyado también. Dios les bendiga de una manera muy especial, ¿verdad? Siempre déjenos sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, y vamos a tratar la manera siempre de responder a la brevedad posible. Sí, exactamente. Muchas gracias por estar mirando los videos, y esperamos que este espacio siga siendo de bendición para vuestras vidas, ¿no? De edificación más que todo, ¿no? Amén. Para su vida, ¿verdad? Sí. También a los que nos han acompañado, a Yamil, a Moisés, también muchas gracias, ¿no?, por su tiempo. Yamil es de Puerto Rico, hizo todo un esfuerzo, ¿no? Nuestra querida hermana Marina, desde Panamá, desde ¿no? Panamá. Y son horas de diferencia, ¿no? Y estuvieron dispuestos, ¿no? Estaba viendo que hemos tenido participación internacional en el podcast. Te digo, gloria a Dios. Desde Perú, Marisol, Víctor Hugo. Desde Perú, sí. ¿Verdad? Gloria a Dios. Sí. Y vamos a tener que ir trayendo personas pues sabedores del tema, y que nos van a seguir apoyando, y para vuestra edificación, vuestro beneficio, ¿no? No, y esa es la idea, traer un pensamiento que sea fresco, fresco, de otros lugares, que veamos que se puede conversar de una manera, de una manera teológica, se puede haber una conversación que nos puede edificar, ¿verdad? Entonces ese es el espacio para pensar, ¿verdad? Sí. Y lo bonito que llegamos a puntos comunes, ¿no? Amén. Sí, puntos comunes, y desde ahí comenzamos el diálogo, ¿no? Y se va desarrollando, ¿no? Importantísimo que la Biblia sea, como hablábamos con hermano Manuel, ¿no?, cuando hablamos acerca de la reforma, que la Biblia haya sido el centro de autoridad dentro de la iglesia. Debe ser. Ese es el lugar donde parte la teología. Amén. Es el lugar donde parte la teología, ¿no? Sí. Como dice Karl Barth, ¿no? Dice a veces la heterodoxia es más formal que la ortodoxia. Claro, cuando es la ortodoxia sin reflexión, se vuelve más informal, legalista, ¿no? Es un prejuicio nada más. Bueno, sería bueno el día hablar, ¿no?, de Karl, ¿no? De Karl, estaría bien. Sí. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy vamos a tocar un tema siempre presente. Bueno, siempre presente, ¿no? Siempre está presente. Vamos a estar hablando sobre el tema del pecado. ¿Qué te parece, querido hermano Wilson? Amén. Sí, vamos a estar hablando sobre el tema del pecado, como le dije, un tema siempre presente, porque lo vemos en su manifestación externa, ¿no? Y vemos los impulsos internos que muchas veces nos lleva, ¿no?, a cometer este acto en contra de Dios. Y vamos a estar viendo qué es el pecado, su naturaleza, puntos, hay teorías en contra que niegan la existencia del pecado, ¿no? Que muchas veces nosotros bebemos, ¿verdad? Porque ahora hablar del pecado ya es como hablar una cosa diferente, ¿no? ¿Te das cuenta? Claro, en medio de tanto ideologización de la iglesia, como se habla mucho de lo sobrenatural, de la unción, ¿no?, de los niveles, de las dimensiones, ¿no?, de la posmodernidad, del humanismo, ¿no?, el hombre centrado, ¿no? Hablar del pecado como ya es una cosa diferente, algo de museo, ¿no? Como que si fuera algo de museo, contrario a lo que dice Gálatas 3:22, que dice que Dios todo lo dedujo en pecado, ¿no?, para que Cristo sea resplandeciente. Y una de las preguntas más complejas, creo que el ser humano todos nos hemos hecho, es ¿de dónde viene el pecado? ¿No? ¿Por qué tengo ese impulso? ¿No?
Y eso es siempre una pregunta existencial, porque solamente al ver las noticias uno ve tanta injusticia, tantos crímenes, tantos robos, ¿no? Y a veces uno, como dice Pablo en Romanos 7, ¿no? Hago lo que no quiero hacer. ¿De dónde viene eso? ¿No? Entonces, ¿qué te parece, querido hermano Wilfred, si hablamos de la realidad del pecado para comenzar y de ahí partimos qué es pecado? Sí, muy interesante. Se estaba introduciendo, ¿no?, el tema del pecado, y como usted dijo, ya es algo que aparentemente es como obsoleto, ¿no? Y yo creo que una de las cosas es por la era en que vivimos, la subjetividad de todas las cosas, ¿verdad? De esa relatividad que hay, entonces ya no se piensa porque la realidad de cada uno es distinta, y lo bueno para uno puede ser lo malo para otro, y lo malo para otro puede ser lo bueno para uno. Entonces, cuando no hay un estándar, no se puede llegar a pensar en qué es bueno y qué es malo, ¿verdad? Y partiendo de ahí, pues, ¿verdad?, nosotros hablaríamos de un término filosófico que sería la verdad, ¿no? Y entraríamos a hablar de Dios, ¿verdad? Y uno de los problemas de hoy, de la era en la que vivimos, es esa realidad de Dios, ¿verdad? Para comprender el pecado, ¿no? Hay que entender la realidad de Dios. Y si no se cree que existe un Dios, ¿verdad? Si no se cree que hay Dios, que existe Dios, que Dios es real, que Dios es, ¿verdad? Entonces no puede existir la palabra pecado, porque entonces no hay un estándar al que nosotros podríamos sujetarnos, ¿verdad? Y como se decía, partiendo nosotros de la realidad del pecado, nosotros tenemos que aprender primero a definir qué es pecado. Yo creo que en ese sentido, aún hasta como iglesia, muchas veces la definición de pecado no sería la más saludable, la más correcta para comprender, ¿verdad? Para comprender en sí qué es lo que pecado es. Sí, es por eso que quería partir por la realidad del pecado. Porque, como tú dijiste bien, ¿no? Tu reflexión, ¿no? Hay una ideologización, ¿no? Entonces, esa ideologización más se ha prestado para la esquina del bienestar del hombre, ¿no? No para, la palabra es una palabra siempre confrontativa, ¿no? Entonces, háblate tú ahorita de lo que es lo relativo, el pensamiento relativo. Para algunos es pecado, para otros no es pecado. Para otros soy humano, es un error, cometo errores, somos humanos, ¿no? Entonces no hay un consenso de lo que es un pecado, ¿no? Es pecado, porque no entendemos todavía la realidad de este pecado. Aunque la misma conciencia y la historia de nosotros y la historia general nos dice que hay pecado, que existe el pecado, como influencia negativa y esclavizadora. No existe que hay pecado. Y debido a esas esquinas, pues, ¿no?, esa ideologización de la iglesia en sí, ¿no?, en el siglo XXI, se han levantado algunos tipos de ideas negando la existencia del pecado, ¿no? O convirtiendo todo pecado. Claro. O todo es, o nada es pecado, o todo es pecado. Claro, como hablamos en la introducción, si nosotros, como Karl Barth, ¿no? Como decía Karl Barth, ¿no? A veces la heterodoxia es más sana que la ortodoxia, cuando no hay reflexión, cuando no hay esos espacios, y el centrismo, ¿no? Yo soy el que tengo la visión, entonces se vuelve la heterodoxia más sana que la ortodoxia. Entonces, en estos movimientos por la ideologización de la iglesia, ¿no? Considero, por decirlo, el ateísmo, ¿no? El ateísmo niega la existencia de Dios. Entonces, por consecuencia, si no hay Dios, no existe pecado. No hay pecado. No hay pecado. No hay. No hay pecado. Entonces, y ahí comenzamos la relatividad. O sea, lo que a ti está malo, para mí es bueno. O sea, para mí es malo, para ti es bueno, ¿no? Y si a eso le agregamos la secularización, totalmente le sacamos a Dios de la ecuación. O sea, no existe pecado. Y yo creo que todo ese pensamiento nos ha afectado a nosotros como iglesia, porque una de dos, o lo aceptamos del todo o lo negamos del todo. Y llegamos a un tipo de legalismo, pienso yo, desde donde uno interpreta un legalismo, y lamentablemente pienso que la teología eclesial en cuanto a pecado se ha esforzado más en definir ciertas acciones que son, sí, tal cual, ¿verdad? Y no llegar a entender qué es lo que es pecado en sí. Sí, porque hemos confundido, tiene mucha razón, porque a veces se ha confundido lo que es
pecado y lo que son pecados. Son dos cosas diferentes, ¿no? Y nosotros hablamos de pecados como pecado, como el concepto de pecado, pero más adelante vamos a definir eso, ¿no? Ajá, entonces, porque la pregunta siempre sale, ¿no? Con la libertad que ahora Cristo nos ha dado, entonces en esa libertad muchos nos vemos como con problemas de vivir en la libertad, porque ahora en esa libertad no hay un set de reglas establecido de esa manera, así como los 10 mandamientos: harás esto, no harás esto, harás esto, ¿verdad? Entonces, para algunos comprender lo que pecado es, parten primero de la negación, ¿verdad? Para llegar a la comprensión. Entonces, cuando niegan todo lo que no es de Dios, entonces dicen, llegamos ahí. Pero si partimos de ahí, entonces perdemos todas las bendiciones que nos ha dado Dios en la libertad de la vida que tenemos. Sí. Por eso a veces considero que hay un cristianismo, discúlpame la palabra, ¿no? Pero esa es mi creación. Un cristianismo ateo, man. Sí. Parece irrisorio, pero sí. Por lo mismo, la ideologización de la iglesia, ¿no? La falta de preparación teológica, seria, ¿no? Entonces, poner a la Biblia donde le corresponde, ¿no? Y entonces ha llevado a buscar el bienestar de las personas y no predicar el evangelio, que es transformador, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que hay un cristianismo ateo. Van a la iglesia, pero no creen en Dios. No creen que están pecando contra Dios. Y van a la iglesia, levantan su mano, y a veces yo me pregunto, ¿a qué Dios estarán adorando, no? Hay mucha dificultad muchas veces, ¿verdad? En comprender, en tratar la manera de definir el pecado, porque nuevamente la práctica es la que nosotros siempre analizamos, ¿no? La práctica. Si usted hace algo que no está de acuerdo a lo que yo creo, entonces eso es pecado. O si usted hace algo que no es para mi beneficio, eso es pecado. Y si yo hago algo viceversa, ¿no? Entonces hay un conflicto todo el tiempo porque van a haber intereses mezquinos todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros vamos a acusar siempre. Y lamentablemente eso es lo que nosotros acusamos como pecado, cuando tal vez muchas veces ni siquiera no es pecado. Ni siquiera es. Claro, por eso una vez más hemos confundido lo que es pecado con pecados. Los pecados es la manifestación externa, ¿no? Del pecado. Pero ahorita lo vamos a porque sí. Otra teoría que lamentablemente por esta ideologización, ¿no? El hedonismo, pues. Sí. No, lamentablemente hay una iglesia de cristal. Me han metido en una iglesia de cristal donde ahora se le dora la píldora, ¿no? Hay una expresión bien común que a cada rato le escuchas: deja que Dios desarrolle los sueños que hay en tu corazón, por ejemplo, ¿no? O sea, mi sueño en mi corazón, o sea, que me vaya bien en todo, ¿no? O sea, que no haya nada que me obstruya mi deseo. Y a veces pues pecado, es pecaminoso, ¿no? No, pero esos pensamientos hacen que nosotros busquemos eso, ¿no? Esa búsqueda de placer incesante, constante, que estamos buscando constantemente el placer, olvidándonos completamente de hacer la voluntad de Dios. Ahí está, eso es así sencillo. Así es sencillo. Y no es nada nuevo, o sea, no es nada. No es nada nuevo, siempre ha existido eso, ¿no? Ahora hay teologías que promueven eso y lamentablemente, ¿verdad? Se oye como contradictorio, ¿no? Hay teologías, ¿verdad? No bíblicas que promueven el pecado. Sí, en la teología liberal de los años del 1900 a 1920 y tantos, esa teología liberal, ¿no? Que trataban de buscar por todos los medios el Jesús histórico, por todos los medios, cuando la fe, ¿qué es la fe? O sea, la fe es el punto vertebral, o sea, tengo la certeza de que lo que no veo existe, la convicción de lo que no veo existe, ¿no? Ajá, y
Y no solamente eso, sino que ahora lo que yo puedo ver, al menos en la sociedad moderna, ¿verdad? Hemos hablado muchas veces de fragmentación social, ¿no? Claro. Y se ha creado como una teología nacionalista, donde no importa siempre y cuando yo pueda aplicar a Dios dentro de mi concepto nacional, Sí. pero no importa lo que otra cultura piense, y vemos la sociedad nosotros fragmentar el día de hoy. ¿Verdad? Teologías de negros con negros, Sí. teologías latinas con latinas, teologías anglosajonas con anglosajonas, teologías europeas, teologías de los grupos, teologías indígenas, ahora hay hasta teologías homosexuales, queer, sí. todos esos tipos de cosas, ¿no? Entonces, realmente habría que evaluar, ¿verdad?, si la comprensión que nosotros tenemos del pecado no se está dando dentro de esas teologías que nosotros muchas veces predicamos, porque la fragmentación, y conste que la fragmentación no es lo mismo que la diversidad. No. ¿Verdad? La fragmentación es un pecado. Es un pecado. Es un pecado, porque cuando veamos la definición de pecado, nosotros vamos a poder entender por qué es así. Claro, porque la fragmentación es quitarle, arrancarle de la escritura las páginas que no me convienen, ¿no? Y de una manera más sencilla, es no darle el valor a usted por quien usted es, o sea, la imagen que Dios le ha dado, o sea, el concepto de humanidad que Dios ha puesto en nosotros menospreciamos eso en alguien. Entonces nosotros valoramos, últimamente hemos estado hablando de eso cuando comenzamos a hablar con Yamil, ¿no? Acerca de las incapacidades. Hablamos en el podcast pasado también hablando de la inmigración. Cuando nosotros hacemos a otra persona como una persona de segunda clase, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en un grave error. En un grave error. Fragmentamos, ¿no? Estamos fragmentando. Y estamos fragmentando el cuerpo de Cristo. Estamos fragmentando el cuerpo porque es entre sanos y enfermos, ¿no? En este caso, ¿no? Eso es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Sí, eso es pecado. Otra ideología que niega la existencia es el evolucionismo, pues. Sí, ajá. Porque dicen que lo que el hombre comete, ¿no? Las injusticias que el hombre comete, es producto de su herencia animal, ¿no? Pero ya eso está irrisorio. Hay que tener mucha fe para creer eso, ¿no? En serio. Cuando el animal no tiene conciencia de pecado, pues, ¿no? Desde ahí, ¿no? El animal no tiene conciencia. Pero la secularización hace que crean eso, ¿no? La secularización. Ahí están los movimientos, pues. Yo estoy de acuerdo con el movimiento feminista de primera ola, concuerdo, ¿no? La mujer tiene que estar al mismo nivel, ¿no? Pero ya los movimientos feministas radicales que se han vuelto hembristas, ya no, ya. Hay una teóloga cubana, ¿no? De apellido Sassi. Ella tiene una teología mujerista, sí, se llama ella. Mujerista. Y evita usar el término feminista para que no haya confusión, ¿no? Muy importante. Por eso mismo, por las olas, ¿no? Por las olas, muy importante. Entonces, pues cuando uno habla de feminismo, uno tiene que tener en presente las 4 o 5 olas de feminismo que ha habido en 50 años, ¿no? Y ahora ha hecho esta evolución, pues, a este embrismo, un odio visceral al hombre, todo lo que es hombre, ¿no? Entonces ahí nosotros ya podemos ver, ¿verdad?, que las consecuencias del pecado son tantas que muchas veces para nosotros es muy difícil ver el daño que se hace, o sea, cuantificar el daño que cuantificar el daño. O sea, nosotros sabemos que el pecado destruye, ¿no? Sí. Pero realmente no sabemos cuantificar el daño que el pecado hace. Y la verdad, el daño que el pecado causa hace estragos. Hace estragos. Es sin misericordia. ¿Verdad? Y Santiago lo pone de esta manera, dice, causa la muerte. Causa la muerte. Sí, para ver la veracidad de que existe el pecado no se argumenta mucho, no hay mucho argumento. Simplemente es contemplar al hombre, ¿no? Solo ver. Nada más Pablo da 19 características del hombre del escato, del tiempo escato, del escatos, del último tiempo, de la sociedad de la sociedad del último tiempo, la sociedad de escatos. Y te da 19 características. Y tú la ves, esas 19 características las puedes ver en un ser humano, en uno. Imagínate. Entonces tú ya estás viendo primero la realidad de la Escritura, o la realidad de Dios, la realidad de la Escritura,
la inspiración de los primeros testigos, ¿no? Y lo otro es la realidad del pecado. O sea, no se puede argumentar, o sea, no hay mucho que argumentar. No se puede. Ni meterle tanta articulación. No, el hecho de que Jesús haya venido es porque la realidad del pecado estaba presente. Claro. O sea, no hay, claro. O sea, no se puede negar. No se puede negar. No se puede negar, pero ahí viene la teología liberal que quiso cortar eso, ¿no? Pero gracias a Dios que la Primera y la Segunda Guerra Mundial tiró por bajo pues la ideologización de la razón, sí, ¿no? Sí, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, salieron buenos teólogos, ¿no? Coherentes, ¿no? Tillich, Barth, Moltmann, ¿no? Sí. Espectacular, ¿no? Wilfred. Sí. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué entendemos por pecado, querido hermano Wilfred? ¿Qué es ya pecado? Definiendo qué es pecado. ¿Qué es pecado? Bíblicamente, claro, ¿no? Bíblicamente. Bueno, la palabra pecado, ¿verdad? Tanto en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Verdad? Y nuevamente no queremos hacer alarde de que hablamos idiomas, ¿no? ¿Verdad? ¿No? Para que la gente vaya a pensar, ¿no? No, pero este es el espacio, ¿verdad? Entonces, ¿sí? El pecado, ¿verdad? Como tal, como una definición, no era ni siquiera un concepto religioso ni teológico, ni nada en ese sentido, sino que simplemente es errar, es fallar. Es como aquellos que han ido a la feria y han practicado tiro al blanco, ¿verdad? Para ganarse un premio, ¿no? O sea, es simplemente no darle al blanco, no darle a donde uno está apuntando, ¿verdad? Y en la antigüedad, lo mismo que en el Nuevo Testamento, ¿no? Era eso, era fallar, simplemente fallar. Tenían arqueros, ¿verdad? Tenían honderos y los de las ondas tiraban en la piedra y no le pegaban al blanco. Decían, ¿verdad? Que habían fallado, ¿no? Sí. ¿Verdad? Igual Pablo lo pone también. Pero y ahora poniendo eso en el contexto de la Biblia, ¿verdad? Donde aparece, ¿no? Ya con Caín, ¿verdad? Después de que Caín presenta su ofrenda y que Abel presenta su ofrenda y Caín se siente ofendido, ¿no? Porque Dios no ve la ofrenda de Caín de la misma manera. Dios le dice algo a Caín. Le dice que el pecado, ¿verdad? O sea, ese fallar en el estándar, en el blanco, que no da en el blanco, dice que ya hay algo que está dentro de él, no una acción todavía. Ya hay algo interno dentro de él que lo está llevando a hacer algo que no debería de hacer. Y es interesante, ¿verdad? Tal vez para nosotros, por nuestro tipo de enseñanza, ¿no? Es más fácil verlo con los 10 mandamientos, ¿no? ¿Verdad? Y en los 10 mandamientos Dios se los da, ¿verdad? Para de alguna manera controlar el pecado en el ser humano, ¿verdad? La ley es santa. Claro. Y se encierra así como Jesús dice, amar a Dios y amar al ser humano. Sí, el pecado es tan fuerte, tomando tu reflexión, ¿no? Que Dios en su sabiduría nos dio los 10 mandamientos para restringirnos del pecado. Para restringirnos. Como el pecado es tan fuerte, el hombre no lo puede controlar, dio las leyes civiles para restringirnos del pecado. Entonces nosotros tenemos que ver que el pecado en sí, ¿verdad? Y eso Jesús fue bien enfático, ¿no? Ya en el Sermón del Monte, cuando, ¿verdad? Hablando de las virtudes del nuevo reino, es bien enfático, que el pecado no solamente es la acción. La gente consideró que el pecado era la acción. No, ¿verdad? Y Jesús lo lleva más allá, el pecado no es la acción, es la intención. O sea, la acción ya es el producto del pecado. No es el pecado. Que mora en uno. Que mora en uno. Entonces, las acciones que están dentro de nosotros, eso que a nosotros nos provoca, nos impulsa a hacer algo, es para que nosotros fallemos al estándar, es lo que yo voy a hacer, estoy mostrando el amor a Dios y el amor a mi hermano con lo que voy a hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si yo no muestro amor a Dios y muestro amor al hermano, entonces esa intención es pecado en mí. Ya después va a venir la acción, pero ¿verdad? No estamos hablando de la acción. La acción, claro, ¿no? Es lo visible. Pero el pecado no es eso visible, sino que el pecado es lo que está dentro del ser humano que lo provoca a hacer eso. Sí, ¿verdad? Que lo provoca a hacer eso. Entonces, para que nosotros veamos y entendamos el pecado desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Está enfocado en que nosotros fallamos en el amor a Dios y en el amor al prójimo. ¿Por qué? Porque si yo no lo amo a usted, ¿qué
¿verdad? Que lo veo, ¿cómo puedo amar a Dios? Y yo no puedo amar a Dios, ¿verdad? Si no respeto la imagen. O sea, si no existe Dios, entonces la imagen suya no tiene ningún valor. El valor se la va a la sociedad. Entonces el pecado ya está ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a fallar de darle al blanco, a ese blanco que Dios ha estipulado como el estándar a donde yo tengo que llegar. Sí. ¿Verdad? Porque regresando con Caín en Génesis, ¿no? Caín tiene esa idea en la mente ya, y Dios le dice, el pecado ya está llamando a la puerta. ¿Y qué es lo que hace después? Viene y mata a su hermano. Claro, como no tenemos esa conciencia de Dios, ¿no? Que Dios existe, que Dios es. Entonces naturalizamos, o sea, lo normalizamos. Y no solamente que no tenemos la conciencia, sino que lo que está pasando es cuando yo vengo, ¿verdad? Y el pecado está en mi corazón, yo tengo que sujetar ese deseo. Yo tengo que sujetar ese deseo a quien Dios es. Pero en ese caso Dios es amor. Por eso Jesús viene, no comete pecado porque Él se entrega, se sacrifica, no busca lo suyo propio. Al contrario, en el amor a su prójimo, Él restaura esa relación, le da el valor al ser humano nuevamente y en su expresión, ¿verdad? Él ama a Dios porque viene a cumplir el mandamiento, todo ese ministerio que Él viene a cumplir en la tierra, ¿no? Entonces por eso Jesús es sin pecado, porque Él ama al prójimo como a sí mismo y ama a Dios, ¿verdad? Entonces no hay pecado en Él. Y esa es la parte que nosotros necesitamos comprender. Cuando nosotros entendemos eso, ¿verdad? Que todas nuestras acciones van a reflejar una conducta. Si yo en la conducta que reflejo no tomo en consideración quién usted es, entonces el pecado ya está en mí, aunque yo intente hacer un bien, ¿verdad? Enmascarado, ¿no? Aparentemente va a parecer bueno lo que estoy haciendo, pero la intención que está dentro de mí no es la buena. Entonces, eso que estoy haciendo, que aparezca que es bueno, es pecado. ¿Por qué? Porque la intención no es esa. O sea, por eso naturalizamos pues el pecado. No los pecados, ahorita vamos a definir eso. Naturalizamos el pecado. Pensamos que lo que sale normal es algo normal, ¿no? Y un ejemplo, ¿verdad? Pues aquí un ejemplo más claro. Ananías y Zafira. ¿Verdad? Todo el mundo que podía y tenía la posibilidad y ponía las cosas, ¿verdad? Venía y lo hacía de corazón para ayudar a los demás. Ellos lo hicieron con una intención distinta. Entonces, lo que estaban haciendo aparentemente es bueno. Sí. Pero la intención no era. Entonces, ¿cuál era el pecado entonces? Porque la gente, si nosotros regresamos a los haceres y a la lista que nosotros tenemos de qué hacer y qué no hacer, porque esto es pecado, esto no es pecado, entonces nosotros estamos contradiciendo lo que es pecado muchas veces. ¿Por qué? Porque Ananías y Zafira hicieron aparentemente un acto bueno, generoso. Estaban en la iglesia, ¿no? Estaban en la iglesia. Ajá, por eso digo, la iglesia, nosotros estamos ahí, estamos un poquito equivocados en ese sentido, ¿no? Ellos hicieron aparentemente algo bueno y lo hicieron presentar. Muchos dicen, es que el pecado de ellos fue la mentira. No, el pecado de ellos fue la intención que había desde antes de que ellos hicieran el acto que ellos iban a cometer. Es más, hasta yo miré un poquito más atrás. Ellos no tenían convicción de la existencia plena de Dios. Deberíamos evaluar su conversión. Sí, no tenían convicción de la existencia plena de Dios. Porque ya la fe misma, al describirte un Dios santo, ya comienzas tú a reconocerte pues con esa pecaminosidad que vive en ti. Y busca la manera en Cristo, ¿no?, de que esa pecaminosidad ya no te controle por todos los medios. Por eso a mí me gusta mucho a veces el lenguaje de Pablo, que a veces está un poquito difícil de entenderlo, ¿no? Y Pablo habla casi siempre que habla del pecado, ¿verdad? Y en el ser humano, más que todo en la iglesia, habla de que hay que hacerlo morir. Hay que hacerlo morir. Hay que hacerlo morir. Y la única manera en que se hace morir el pecado es a través de una relación con Dios y las prácticas que nosotros tenemos de esa relación. Exactamente. ¿No? Pero si nosotros partimos entonces de esa definición de pecado, que es errar al blanco,
¿verdad? Siempre está apuntando hacia el amor de Dios. Sí. Siempre está apuntando. O sea, al estándar a que nosotros no llegamos es al amor de Dios. El Catecismo Mayor de Westminster, me gusta lo que él dice. Dice, pecado es cualquier falta de conformidad, dar al blanco, ¿no? Hacia cualquier ley de Dios dada como regla a los hombres. Eso es pecado, ¿no? Cualquier falta de conformidad hacia cualquier ley de Dios dada como regla a los hombres. Y es interesante por esta razón, porque cuando se comete pecado hay una voluntad, es lo que dice, ¿no? ¿Verdad? Hay una voluntad. Entonces lo que yo intento es justificar esa voluntad. Claro, pero es lo que una vez más, pues, como no tenemos conciencia de Dios, no plena, Ananías y Zafira, una vez más, estaban en la iglesia y no tenían conciencia plena de Dios. Entonces ellos, lo que salía de ellos exteriormente, lo naturalizaban, ¿no? Hasta lo minimizaban. Era algo normal, algo natural. Por eso nacen las otras ciencias humanas, pues, ¿no? El intento del hombre por quitarle la culpa al hombre, ¿no? Por acallar la conciencia, claro dicen. Claro que sí, uh-huh. Claro que sí, ¿no? Entonces, en cambio, no. Por eso la escritura para mí siempre es confrontativa, porque el pecado esclaviza, ¿no? Ese impulso es esclavizante, poderoso. Por eso la escritura debe ser siempre confrontativa, con toda su fuerza, con todo su peso, debe de ser predicada, ¿no? Porque el pecado muere en nosotros. De ahí viene la otra punta, la otra pregunta es, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? Bueno, ya vimos que el pecado es una realidad, no lo podemos objetar, no había mucho que argumentar. Ya vimos que es pecado, ¿no? Dar al blanco, ¿no? O como dice el catolicismo mayor, cualquier falta de conformidad hacia cualquier ley de Dios dada como regla a los hombres, eso es pecado, no es dar al blanco. Y ahora, ¿cuál es su naturaleza del pecado, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es su naturaleza del pecado, no? El pecado no son los hechos exteriores, pues. Esos son pecados, ¿no? Los exteriores. Pero el pecado es la condición que uno nace. Esa condición, ese impulso que todos tenemos, ¿no? Y que nos hace hacer las cosas exteriores, eso es pecado. Pecados es lo que nosotros hacemos exteriormente, ¿no? Y una vez Ananías y Zafira también, ¿no? ¿Dónde hacían sus pecados? ¿Dónde hacían sus pecados? En la iglesia. En la iglesia, ¿sí o no? Porque ellos no entendían que el pecado, su condición, nosotros nacemos con esa condición de pecadores, de querer siempre no hacer la voluntad de Dios. Porque ese es el pecado. No querer hacer la voluntad de Dios. Por cualquier medio tratar de acallar su voz. Por cualquier medio. Nos olvidamos que Dios es omnipresente, Él permea todo, está permeando tu soledad, cuando estás en compañía, está permeando todo. Y nos olvidamos eso, ¿no? Que Dios siempre permea, siempre está. Pero el pecado, ¿qué hace? No, nadie me ve. No. Sí, el hombre peca exteriormente porque su condición es ser pecador. Así es. Esa es la inclinación que el ser humano tiene, ¿no? Así es. O sea, y hay que ser conscientes de esta razón, ¿no? O sea, todos estamos todo el tiempo batallando una lucha, ¿verdad? En cuanto a la voluntad, si se la entregamos a Dios o hacemos nuestra propia voluntad. Pero usualmente venimos nuevamente y ponemos nosotros siempre una batalla entre el bien y el mal todo el tiempo, ¿no? Claro. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Esa idea griega, ¿no? De que siempre hay, sí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el pecado, para que nosotros lo podamos definir de una manera más práctica y ver la naturaleza en el ser humano, la naturaleza del pecado en el ser humano, es simplemente que el pecado es la ausencia de todas las virtudes de Dios. O sea, así nada más. O sea, todas esas ausencias que hay, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros como cristianos, nuevamente yo uso a Pablo en ese sentido, ¿no? Para que nosotros podamos madurar,
¿verdad? Y podamos tener esa comprensión para no pecar, ¿verdad? Porque Cristo nos ha limpiado, pero ahora en el proceso de santificación nosotros tenemos que luchar todos los días para hacer morir esa naturaleza pecaminosa en nosotros, sí, ¿no? ¿Verdad? Es algo que viene a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios para convencernos de que lo que estamos haciendo no está bien, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos esa ausencia en nosotros, todas las cosas que nosotros hacemos tienen una intención. Todo. La condición del pecado es tan poderosa que Dios tuvo que darle un antídoto más poderoso dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. Imagínate. El poder de esa condición que nosotros tenemos. Entonces, ¿el antídoto cuál es? Algo más poderoso para que lo contrarreste. Y es el que, gloria a Dios, ¿no? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Y ahí usted, ¿verdad? Ya hablando de neumatología, ¿no? El Espíritu Santo ya como Jesús dice, ¿no? Nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Sí. Y no solamente nos iba a guiar en ese sentido de verdad y justicia, sino que, ¿verdad? De esa libertad, sí, de esa libertad ahora en Cristo, ¿no? Sí. Sí, creo que debemos de tomar responsabilidad de esa condición, o sea, de las manifestaciones exteriores de esa condición, porque muchas veces nosotros nos hacemos víctimas, ¿no? Y todos hemos caído en eso. Decían, es que soy ser humano, pues. No, es que estás mostrando tu condición de pecador y tienes que tomar responsabilidad de eso, ¿no? ¿Verdad? Yo no quiero, ¿verdad? Porque parece como que estamos sonando santulones, ¿verdad? No es esa la idea, sonar santulones, ¿no? ¿Verdad? El proceso de santificación es precisamente eso, o sea, apartarnos del pecado para vivir una vida para Dios, sí. y es un proceso, no es que, ¿verdad? Con eso no queremos decir que nadie peca, ¿no? Que nadie no comete pecados, ¿no? O sea, nosotros reconocemos que esa naturaleza está en nosotros. Claro, esa es la idea. ¿Verdad? Entonces, pero en nuestro caminar con Dios, esa vida tiene que menguar. Sí. Esa vida tiene que menguar y la vida del Espíritu tiene que crecer. Claro. Porque como dijo Pablo, es necesario que Él crezca en mí, que yo mengue y que Él crezca, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y cuando habla eso, por eso yo lo veo el pecado como desde una perspectiva voluntaria, de una perspectiva. Yo tengo que menguar ¿en qué? En todos los deseos que yo tengo que pasarlos por algún filtro. ¿Qué te parece? El próximo podcast que vamos a hacer, hablamos de la santidad. Ya estamos hablando del pecado, ¿no? El próximo hablemos de la santidad. La santidad posicional y la santidad progresiva. No, para el otro tenemos un invitado. ¿Para el otro tenemos un invitado? Sí. Sí. Gloria a Dios. ¿De qué vamos a hablar? No, ese tema vamos a hablar. Sorpresa. ¿Verdad? Pero sería bueno, o sea... ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que ver eso. Y digo esto por esta razón. Todos en algún momento nuevamente la definición básica del pecado, vamos a errar al blanco. En un momento determinado, ya sea consciente o inconscientemente, vamos a errar y la consecuencia que viene ahí pues no es la deseada, ¿no? ¿Verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? No tenemos que darnos de golpe al pecho todo el tiempo, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo nos hace ver esa acción, ¿verdad? Y nos hace cambiar nuestra forma de pensar para que nosotros enmendemos eso. ¿Por qué? Porque ya hubo alguien que nos dio un ejemplo que en el amor se puede amar a Dios y se puede amar a Dios. ¿Nos hace ver la acción o la condición? Nos hace ver la condición. La condición. Pero la acción es la que nosotros experimentamos, claro, ¿no? Pero el Espíritu Santo te redarguye de pecado. Él nos redarguye. De pecado. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo está nuestra vida en este momento, porque esa es la forma en la que nosotros podemos cuantificar, ¿verdad? Y digo esto por esta razón, ¿verdad? Muchos que hemos crecido, ¿verdad? Bajo la enseñanza tradicional, que no hemos sabido identificar, ¿verdad? La intención como pecado en nosotros, sino que creemos, ¿verdad? Si, como dijo alguien, ¿verdad? Ya lo tienes en la mente, pues ahora dale, no lo tienes en la mente. Entonces, ¿verdad? Si nosotros hacemos eso y nosotros vemos y cuantificamos cómo nuestra vida está, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos que hacer un regreso y evaluar todas esas cosas que están pasando y ver cuáles son las intenciones. Y ahí es donde viene el Espíritu. Cuáles son todas las intenciones, y el Espíritu Santo automáticamente me va a hacer ver qué es lo que yo hice que no está bien. ¿Por qué? Porque la intención que había en mi corazón
el objetivo que yo buscaba era esto, ya había una justificación previa. ¿Verdad? Por eso Jesús dice en los evangelios que a Jesús nadie lo podía engañar porque él podía ver las intenciones en el corazón de la gente. ¿Verdad? Entonces, nosotros eso es lo que tenemos que hacer, evaluar la intención que hay en nosotros cada vez que yo cometo una acción. ¿Verdad? ¿Con qué intención yo hice esto? ¿Con qué intención yo le respondí a alguien así? ¿Con qué intención yo hice? Pueda que tenga la razón al 100%, pero ¿cuál fue la intención? ¿Cuál fue la intención que yo no quería hacer? ¿Le hice la intención con el amarlo y respetar la imagen de Dios, ¿verdad? Y amar a Dios en esto? ¿O lo hice para dejarlo en su lugar y ver que lo que estaba haciendo estaba mal y lo que yo hice fue bueno? Pero no, yo pienso que estuvo bueno porque supuestamente así es, pero ¿cuál fue esa intención que había en mi corazón? ¿Qué fue lo que yo le presenté a Dios cuando yo hice eso? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos a Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros vemos a Jesús, las respuestas de Jesús siempre involucraban, ¿verdad?, en las otras personas, que era el valor que las personas tenían, y por eso él nunca le pudieron encontrar nada que de poderlo acusar. A ver, yo considero otra cosa, otro ángulo. Claro. Yo considero que todos nacen con pecado producto de Adán y Eva, ¿no? Sí, toda la humanidad, así dice Pablo, ¿no? Claro, 3:23, todos pecaron. Todos pecaron. Sí, entonces, nacemos con una condición, una naturaleza, ese impulso, todos tenemos ese impulso que nos cosquillea, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Es un impulso agradable, ¿no? Que nos cosquillea y nos impulsa, ¿no? A manifestar en el cuerpo, ¿no? Pablo dice, no presentéis vuestros cuerpos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, porque hay un impulso, ¿no? Entonces, yo creo que por eso es que Cristo muere en la cruz, ¿no? Por eso, para quitarnos, ¿no?, el pecado que nos dominaba, no la naturaleza, sino menguarla, ¿no? Pero ese pecado que nos dominaba, ese impulso, para quitarnos, por eso muere, ¿no?, en la cruz. Y entonces las manifestaciones que ya deben de salir, ya deben ser, como dice el apóstol Pablo, deben ser santas, ¿no?, de olor grato, ¿no?, delante de Dios. Y no considero que sean santurronas, sino escriturales. No. Lo que yo me refiero es hacer una presunción, ¿verdad? Por ejemplo, hacer una presunción, hablando personalmente, hacer una presunción, o el hermano Wilfred ya no peca. No, pues. ¿Verdad? O sea, no queremos, ¿verdad? Porque va a parecer, no, es que entonces ya pues solo faltan las aureolas y las alitas para volar. No, por eso estaba diciendo, ahorita estamos hablando del pecado. El marco es pecado, ¿no? Estamos hablando del pecado. Y ya estamos viendo que el pecado, ¿qué es? ¿No? Es una condición que se muestra, ¿no? Estamos hablando. Después vamos a hablar de la santidad. ¿Qué es santidad? ¿No? ¿Por qué, si ya soy santo, por qué sigo manifestando pecado, ¿no? No, hablamos de eso, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando del pecado, ¿no? Entonces, Jesús, al ver que nosotros no podíamos con esta condición, ¿no?, humildemente se hace carne, camina entre nosotros, habita entre nosotros, ¿no? Y nos muestra cómo nosotros podemos vivir una vida plena, abundante en Él. Una vida nueva, ¿no? Porque Él quita el pecado que nos domina, no lo quita, ¿no? Juan el Bautista le dijo, aquí el Cordero que quita el pecado que lo domina. Entonces, ¿qué pecado quita? Ese impulso, ¿no? Ahora ya podemos decir no. Mira, ya te devuelve, ¿qué? Una autoridad. Tú le puedes decir, no, esto no. Esto no puedo hacer. Y busco las cosas, como popularmente en el algoritmo evangélico dice, busque las cosas de Dios, hermano. Claro, ya podemos. Esa palabra, yo estoy de acuerdo, suena folclórica y todo lo que tú quieras. Sí, folclórica, ¿no? Bueno, busque las cosas de Dios, ¿no? Sí, claro, porque ya Cristo nos quitó el pecado que nos separaba, que nos dominaba, ¿no? Y ahora nos da, pues, el querer como el hacer, y podemos buscarlo en oración, ayuno, y comenzar a hacer morir las manifestaciones externas del pecado a través de las disciplinas espirituales, ¿no? Entonces,
Yo considero eso, ese No, y sí. es mi punto. Porque si hablamos así yo considero desde otra plataforma, todo Cristo para qué murió. La obra de Cristo fue completa. Amén. Y fue contra el pecado que nos dominaba, ni contra el diablo, o sea, con la muerte. Perdón, con el diablo, con la muerte y con el pecado más que todo que nos dominaba, ¿no? ¿Verdad? Por eso Cristo muere, resucita. Es más, Pablo dice, quiero conocer el poder de la resurrección. No, y aparte de eso, pues, en Cristo está la victoria total. Ah, está, claro. O sea, y es más, no hay ofrenda más que se pueda hacer por el pecado. Ya no, está en el hebreo, sí. ¿Verdad? Entonces, por eso nosotros tenemos que ver el estándar de Dios cuál es. O sea, nosotros ahora el estándar de Dios lo llenamos, no por, ¿verdad? No por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Él hizo. Claro, todo por lo que Él hizo. Por lo que Él hizo, nosotros podemos llenar el estándar de Dios. Por eso digo, no podemos nosotros clamar una vida sin pecados, ¿verdad? Haciendo esa claro, sí. No, pero ya sabemos, pecado, sí. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Cristo Jesús, Él nos ha dejado ese ejemplo, Él ha pagado un precio, ¿no? El precio que el pecado tenía, que era la muerte. ¿Verdad? Que esa era la condena. Exactamente. Entonces, ¿verdad? Errar al blanco, al amor de Dios, errar a ese blanco, no lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Y lo que Pablo dice, ¿no? Es muerte. Entonces, Cristo Jesús, eso que yo debía de pagar, ¿verdad? Porque no lo podía pagar, Él lo paga en la cruz del Calvario. Sí. ¿Verdad? Entonces ahora nosotros tenemos esa libertad ahora, como usted dice, para no decir, decir no. Sí. ¿Verdad? Para decir no. ¿Por qué? Porque se supone que Él vive en nuestro corazón, sí. ¿Verdad? Debe de vivir en nuestro corazón. Así es. ¿Verdad? Y lo más importante de esto, ¿verdad? Es que cuando nosotros analizamos la vida de Jesús sin pecado y sin pecados, ¿verdad? Es que Él nos dio un ejemplo cómo hacerlo. Yo entiendo tu articulación porque muchas veces se ha olvidado lo que hablamos, discipular, ¿no? Se ha hecho creyentes, la iglesia está llena, pero de creyentes, no de discípulos. En serio, me estaba haciendo un paneo eclesial por las redes sociales. Entonces la iglesia está llena de creyentes, mas no de discípulos. Entonces, ¿a quién tú puedes discipular? ¿A quién tú le puedes enseñar lo del pecado, lo de la santidad? ¿A que se ha convertido? Tú no puedes discipular a un muerto en sus delitos y pecados. No puedes. No, porque primero el primer paso es reconocer a Jesús. Exactamente. O sea, y reconocer a Jesús indica que ya yo reconocí que en mí hay una condición de pecado. Exacto, claro que sí. No se puede. Yo me reconozco que tengo esa condición, sí. Entonces necesito a Dios. Pero el que es creyente va porque va a buscar algo de Dios. Mira la diferencia. Parece cerquita, pero es diametral. Lamentablemente en la iglesia, ¿no? La iglesia, en general, o en su gran mayoría, hay cristianos culturales y cristianos tradicionales, y no cristianos convertidos. Y parece que estamos avanzando porque la iglesia está llena. Y Dios no te ha mandado a llenar iglesias, te ha hecho hacer discípulos. Y hemos perdido el rumbo. Mira, un árbol seco no te puede dar fruto. Pues, ¿qué árbol te da fruto? Uno que tiene vida. Uno que tiene vida. Pues. Ahí nomás uno se da cuenta. Entonces yo entiendo, pues no, y hay que bueno, a mí no me gusta ahora la pirola, lamentablemente. A mí me gusta hacer una aguja en medio del globo, pues. Entonces, no se puede, que ellos vivan engañados por el pecado. Pero los que ya son discípulos y quieren que la venda de los ojos se le caiga y vivan una vida plena en Cristo, ¿no? Tienen que reconocerse con esa condición, esa naturaleza de pecador. Y voy a la iglesia porque necesito adorar al Señor, porque tengo esta condición y tiene que menguar esta condición. Doy mi ofrenda porque necesito despegarme de todo lo material, porque tengo esa condición. Pero viste, cuando uno es creyente, voy para que me den, voy para ver lo que Dios me va a dar,
voy para que me sane, voy para que me bendiga, para que me haga pastor, para que me unja. ¿Viste la diferencia? Entonces, no, uno debe ser un discípulo e ir a la iglesia porque te necesito tu presencia, porque tengo esta condición y tengo que hacerla morir. ¿Te das cuenta de la dinámica? Y oro porque necesito depender de ti por mi condición de pecador y tengo que caminar en mi santidad progresiva. Pero el creyente no ora por eso. ¿Por qué ora? Llévame, mándame, dame, bendíceme. Sí, nuevamente, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿verdad? Poniéndolo desde otra perspectiva, ¿no? ¿Verdad? Nuevamente partiendo de la definición, es no dar en el blanco, ¿no? Claro. Y el blanco, pues es siempre el amor de Dios, ¿no? ¿Verdad? Entonces el amor se manifiesta en esas acciones que usted dice, ¿no? Entonces, yo ahora reconociendo todo lo que Jesús ha hecho en mi vida, o sea, entonces yo amo eso que Jesús ha hecho. Otra cosa, ¿verdad? Entonces yo ahora en ese sentido, entonces yo, ¿verdad? Yo busco a Dios por eso, por lo que Él ha hecho por mí. Entonces ahora en respuesta a eso que Él ha hecho por mí, yo me despojo de todo lo que necesito despojar, como dice Hebreo, ¿no? Despojando de todo peso del pecado que nos asedia, ¿no? Sí. ¿Verdad? Entonces, yo en mi caso, yo me despojo de todas esas cosas porque al ver a Jesús en la cruz del Calvario, digo, qué amor tan grande que Dios ha mostrado. O sea, y si ese es el estándar al que yo tengo que alcanzar, al que yo tengo que llegar, ¿verdad? Como dice Juan, yo le amo a Él porque Él me amó primero, ¿no? Entonces ahora yo, en esa respuesta, ¿verdad?, que tengo por el amor que Él ha mostrado para mí, yo vengo y comienzo a poner mi vida en esa voluntad de Dios, a practicar, hacer todas las disciplinas espirituales. La Biblia me enseña que lo que debo de hacer, cuál es el camino que debo de hacer. Porque lo necesitamos hacer. ¿Verdad? Porque lo necesitamos hacer. Sí. ¿Verdad? No solamente como una necesidad propia así, ¿verdad? Se puede ver de ambas perspectivas, pero en mi caso, yo lo veo, esa necesidad que hay en mí, ya no es tanto como una necesidad, sino que es una respuesta al amor que Él me ha dado. Claro, una respuesta necesaria. ¿verdad? Entonces, esa gratitud que se muestra, ¿verdad? No es, yo la veo así, no es que Dios la esté demandando como una acción recíproca, sino que Dios dice, hey, yo hice esto porque te amo. Sí. Entonces, no hay pecado ahí. Yo hice esto porque te amo, no espere nada. Entonces Dios espera que mi respuesta en amor sea igual. O sea, yo estoy haciendo esto, Señor, porque te amo. ¿Verdad? Por eso decimos, ¿no? Lo que pasa con Caín, el problema con Caín, ¿no? Cuando el pecado llega a tocar la puerta de su corazón, dice, de ya el pecado estás echando a tu corazón, ¿qué es eso? O sea, viene y él comienza a menospreciar todo lo que está a su alrededor. Primero, menosprecia la voz de Dios. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo lo que Dios quiere. ¿Verdad? Y luego menosprecia a su hermano. ¿Por qué? Porque ya a su hermano no lo valora como su hermano, no lo valora como alguien que tiene derecho a vivir, no lo valora como un semejante, sino que ahora él se posiciona sobre su hermano. ¿Verdad? Cuando los fariseos le hacen a Jesús la pregunta y le dicen, ¿cuáles son los mandamientos más grandes? ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay? Jesús lo recibe y dice, toda la ley está resumida en dos. Amarás a Dios, ¿verdad? Y parafraseando de manera más sencilla, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. O sea, cualquier cosa entonces que nosotros hagamos, ¿verdad?, con las mejores intenciones, y yo siempre lo he dicho, con las mejores intenciones. Hay gente que con las mejores intenciones se obliga a hacer algo, pero su corazón no está ahí. No. Y eso se convierte en una carga. Mire, hay muchos cristianos que tal vez en el camino nos podemos llegar a quemar en el camino porque decimos, no, la vida como cristiano es súper complicada. ¿Verdad? Llegamos, nos quemamos, estamos exhaustos y todo. Hemos hablado del activismo muchas veces, se convierte como un activismo. Yo necesito hacer esto, necesito hacer aquello, necesito hacer aquello. Pero perdemos el concepto por qué Dios hizo lo que hizo. Sí, no entendemos lo portentoso que es la cruz. Ajá, entonces, como dijimos en alguna ocasión, ¿no?, la cruz es la expresión máxima de amor de Dios, sí, de Dios hacia el ser humano, ¿verdad? Entonces,
La cruz significó muchas cosas, sacrificio, dejó su trono de gloria, encarnarse, venir a vivir en un mundo, nacer como una persona que no tenía ni derecho a nacer en un lugar, sí, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo, cuando nosotros valoramos ese amor de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros comenzar a pegarle al blanco. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que Dios hizo por mí? ¿Cómo yo voy a responder a esto? ¿Verdad? Entonces, yo analizando en la Biblia, viendo en la Biblia, el Espíritu Santo me lleva, ¿qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Nuestro ejemplo por excelencia. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? ¿Qué pasó con Jesús? ¿Por qué Jesús, cuando le hablaron así, no contestó así? ¿O porque él, verdad, aún cuando lo tentaron, no? O sea, ¿qué hubo en Jesús en eso? ¿Qué fue lo que Jesús vio en la demás gente que no lo hizo sacar todo el tiempo el cinto, no? O sea, en algunos momentos sacó el cinto y en otros momentos le tendió la mano a Pedro y después lo regañó, pero primero, ¿por qué Jesús hizo eso? Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando yo veo eso, a mí me enseña, ¿no? ¿Verdad? Que yo ya no vivo bajo el pecado. ¿Por qué? Porque primero, como usted dice, no, Jesús nos ha quitado el impulso, porque Él nos ha dado la autoridad ahora para decirle no, sí, y nos ha enseñado, nos ha dado el ejemplo para caminarlo. Sí, y para mirar con misericordias a las personas que están en esa condición aún. Por eso predicamos el Evangelio, con pasión, para que vengan a ser libres de esa condición de pecadores. Y eso me ha gustado mucho de los últimos años, ¿no? ¿Verdad? Porque casi todas las cuestiones de liderazgo, discipulado, se han enfocado más en la vida de Jesús y se han ido más por ese lado de servicio, pero por amor, no solamente por servicio, no tenemos que, no, sino que la motivación que hay, así como el pecado es una intención, el amor de Dios también, ¿verdad? Es una intención que se manifiesta en actos, ¿no? Entonces, no simplemente como dice Santiago, ¿no? Muéstrame tu fe. Pero si no tienes obras, de nada sirve tu fe. Sí. Siempre debemos tener presente que una cosa es pecado, porque nacemos con esta condición. Todo ser humano. Nadie está exento de eso. Y otra cosa es pecados, porque expresamos esa condición, ¿no? Con nuestras manos, nuestra boca, ¿no? Nuestro cuerpo, lo expresamos esa condición. Pero gracias a Dios en la pastoral. Amén. Bendito sea Dios por Jesucristo nuestro Señor, por esa bendita cruz. Amén. Entonces, como voy a tomar tu palabra, por amor necesitamos ir a la iglesia por amor a Cristo. Necesitamos su presencia, ese amor, constantemente. Necesitamos orar, depender de Él constantemente. Amén. No podemos estar desligados. No se puede. No se puede, porque el pecado que mora en mí, ¿no? Quiere resurgir. Exactamente. Siempre, ay de mí, dijo Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo? ¿No? Ay de mí. Y cuando uno reflexiona cómo el pecado me traía, ese impulso, mi condición, sin antes reconocerme pecador, yo no quiero regresar ahí. No, y la verdad es difícil en algunas ocasiones, porque como dicen, ¿verdad? Vulgarmente le tocan a uno los botones y uno quiere responder uno como que si no tuviera a Dios, uno dice uno, ¿no? Sí. Sin amor, ¿verdad? Y ahí es donde muchas veces es conflictivo, ¿no? Sí. Es conflictivo el hecho de yo negarme, ¿verdad? Nuevamente Caín. Para mí Caín es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Sí, de pecado, sí. Que él pudo haberse abstenido, ¿verdad? Abstenido de ese deseo, ¿no? Sí, ese impulso que tuvo. Sí, él se pudo abstener de ese impulso, pero él decidió que ese impulso, ¿verdad? Y ahí es donde el pecado viene, ¿no? Que ese impulso venga y produzca en él una acción. Una acción, sí. Y de repente hay alguien que nos está mirando y dice, pero hermano, yo no he pecado porque yo siempre estaba en la iglesia. Querido hermano, de la iglesia pecaba. Era pecador de banca. Dijo el doctor Pagán, yo en la iglesia aprendí a pecar. Ay, a veces el pecado nos engaña, ¿no? No, y también cualquiera que esté, ¿verdad? Teniendo dificultades, ¿no? Porque lamentablemente se ha predicado a un Dios, ¿verdad? Que está todo el tiempo con el látigo en la mano, ¿no? ¿Verdad? Esperando a que uno se equivoque y nos vamos a equivocar en muchas ocasiones,
¿verdad? Ya no con el impulso ahora de querernos equivocar, ¿no? Sí. O quizás en algún momento alguien, por la debilidad, ¿verdad? Recordemos que Cristo está... Y por eso el mandato del Señor es claro, ¿no? Velad y orad. Y lo dice en un presente continuo. Velad y orad. Pablo lo dice, ora sin cesar. O sea, las disciplinas espirituales deben ser constantes en un discípulo. En un creyente, ya saben, no la diferencia. Pero en un discípulo las disciplinas espirituales deben ser constantes. Y si alguien quiere vencer el pecado, ¿verdad? En su vida diaria, en su vida. Hacerlo morir, dice. Si alguien quiere hacer morir el pecado, tiene que practicar la vida cristiana. Y caminar en esa santidad. Vamos a hablar de la santidad progresiva el próximo, ¿te parece? ¿Sí? Vamos ¿La santidad? Sí, ¿Qué santidad? ¿Qué te parece? Qué bonito, qué bonito. Hemos aprendido algo. Amén. He aprendido algo, ¿verdad? Y me ha refrescado algo que necesito de Dios. Necesitamos oración, necesitamos seguir en comunión. Sí. Y entender que Dios siempre me está mirando. No por miedo, sino por amor, ¿no? Con amor, me mira con amor y siempre me está mirando con amor. Y Él quiere que no hierra al blanco para que no sea afectado por el pecado, sino que dé en el blanco para que sea afectado por su shalom. Qué hermoso, ¿no? Amén. Hermoso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero que se hayan disfrutado de este podcast que hemos estado hablando del pecado, ¿no? La naturaleza, que es pecado, ¿no? Y ya saben, ¿no? Jesucristo es la respuesta. Amén. Jesucristo es la respuesta. La cruz es la respuesta. Venga a Cristo, reconociendo que tiene esa condición de pecador, pidiéndole perdón por los pecados. De repente usted ha caído en un cristiano cultural, nominal, un creyente, tradicional. Venga a los pies de Cristo y pídale perdón, se reconoce como pecado y va a disfrutar de la vida abundante que Él ofrece, ¿verdad, querido hermano Wilfred? Amén, amén, amén. Solo, ¿verdad? Jesús mismo dijo, ¿no? ¿Verdad? Que separados de Él, nada podemos hacer. Y el que no está con Él, está contra Él. Está contra Él. Sí. Necesitamos de Cristo, ¿no? Necesitamos de Él. Nosotros queremos, a veces decimos, no va a cambiar el mundo. Primero nosotros. Amén. Primero comenzamos con nosotros. Luego tu familia. Luego tu comunidad de fe. Luego tu sociedad. Luego Samaria, Jerusalén. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ahora bendiciendo a los que nos están mirando. Porque este es un espacio, creo, este momento para orar, ¿no? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Padre, gracias. Gracias por Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras transgresiones. Gracias por habernos dado vida en ti. Gracias por ese amor que has mostrado, Señor. Al darlo todo por nosotros. Solo te pedimos, Señor, que siempre vivas en nuestro corazón, que nunca demos lugar a nuestros deseos para que esa naturaleza pecaminosa vuelva a resurgir en nosotros, sino como dice el apóstol Pablo, hacerla morir en nosotros. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu Santo siempre guíe nuestros pasos, nuestros caminos, donde quiera que vayamos, donde quiera que andemos y lo que quiera que hagamos. Que siempre, Señor, la intención de nuestra vida sea guiada por el conocimiento de tu palabra. Y si hay algún hermano, Señor, que está padeciendo el abuso del enemigo, Señor, el estarlo condenando todo el tiempo por el pecado que tú ya has perdonado en nuestras vidas, yo te ruego, Señor, que le des libertad, que podamos vernos libres en Cristo Jesús para decirle no al enemigo y para decirle sí a tu Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por este espacio. Bendice a nuestros hermanos que nos ven de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Su hermano y servidor Edgar Peña. Wilfred Linares. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Dios le bendiga.